Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Saludarles nuevamente. Para nosotros es un placer. Sabemos que cada lunes nos reunimos a estudiar la Biblia, a estudiar teología. Y hoy de manera especial tenemos un invitado que podríamos llamar un invitado de honor, que es Rafael Saracho, que nos acompaña. Creo que en este momento, Rafael, estás en Paraguay, ¿no? Sí Sí, es. desde Paraguay, así que queremos darle la más cordial bienvenida al expositor de esta tarde. Antes, obviamente, de comenzar y darle la palabra, quisiéramos presentarlo en primer lugar. Hoy día nos acompaña Rafael Saracho, quien posee una licenciatura en psicología de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene además una licenciatura en teología del Instituto Bíblico Asunción, formación pedagógica de la Universidad Evangélica del Paraguay, un diploma en Pedagogía y Didáctica Superior de la Universidad Iberoamericana, diploma en actualización en investigación científica en el ámbito socioeducativo de la Universidad Nacional de Asunción, un máster en teología en el Seminario Bíblico Menonita Brethren de Fresno en Estados Unidos y además tiene un doctorado en teología en la University San Andrés, imagino, de Reino Unido. Así que le damos la bienvenida a Rafael, darle las gracias por aceptar nuestra invitación, contarles que esta es una iniciativa que hemos tenido como Instituto Evangélico de Teología, pero también a través de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, de la cual somos parte y particularmente también nuestro director, que también hoy día nos acompaña, el profesor y pastor Claudio Colombo. Antes de darle la palabra a Rafael, quisiera también darle la palabra a nuestro director Claudio Colombo para que también les pueda saludar. Bueno, saludos a todos y todas, agradecidos por tomarse el tiempo de estar con nosotros y sobre todo de poder escuchar a Rafael Saracho. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Yo sé que tienes muchas ocupaciones, muchas responsabilidades en la universidad y también en tu aspecto pastoral, y se ha dado el tiempo de comentarnos ahora un tema que creo que a todos nos va a edificar y nos va a llevar a pensar ciertas situaciones que a veces no las tenemos muy presentes, pero con la expertise de Rafael, creo que vamos a quedar muy claro con todo lo que nos va a estar comentando. Así que muchas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación como FTL y también como IET, para que te sientas en tu casa, ya que estás en Paraguay, obviamente, pero te sientas en medio de amigos y amigas acá. ¿Ah? Un gran abrazo para ti. Las gracias. Bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a entonces comenzar de inmediato, a pasar a darle la palabra a nuestro orador, que hoy día nos va a compartir la ponencia que se titula Rendimiento, autoproducción e hiperactividad, desafíos para nuestra espiritualidad. Gracias, profesor Rafael, por acompañarnos en esta tarde. Buenas noches a todos. Agradezco profundamente esta oportunidad y la invitación de compartir con ustedes. A Claudio nos conocemos hace un buen tiempito ya. Él es docente también de la Universidad Evangélica. Si por ahí no sabían, él es parte también nosotros le consideramos parte de nuestro plantel docente de la Universidad Evangélica. Entonces, muy agradecido por esta oportunidad. Em, Quiero explicar un poco lo que va a ser la modalidad. Voy a hacer primeramente una presentación y después de eso voy a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces voy a ver si puedo meter algo en 20 o 30 minutos, un poco antes, y después abrimos el tiempo para preguntas y respuestas. ¿Está bien así, Claudio y compañía? Excelente, Perfecto. muchas gracias. Vamos a estar Dale. recibiendo las preguntas también por el chat de la reunión, por si alguien quiere dejar las preguntas y después las podemos ir compartiendo. Muy bien. Eh, el tema entonces es rendimiento, autoproducción e hiperactividad, desafíos para nuestra espiritualidad.
Creo que todos necesitamos reconocer que vivimos en un ambiente y en una sociedad de sobreinformación y de consumo. Se puede pasar la siguiente lámina. Es decir, día a día nos bombardean de muchas cosas que debemos tener y necesitamos hacer. Es muy fácil entrar en un ciclo de nunca parar, que nos nubla la capacidad de pensar y de evaluar nuestro caminar como seguidores de Jesús. Ya sea en lo personal o laboral, es muy difícil dejar el trabajo o parar porque sentimos la obligación de siempre estar disponibles y responder y de responder rápidamente. Pareciera que muchos de nosotros siempre estamos con la necesidad de hacer ruido para no pasar desapercibidos. En otras palabras, nuestro corazón anhela tantas cosas y nuestros pensamientos no paran y en ese proceso muchas veces nos angustiamos y angustiamos a los que nos rodean. Muchos de nosotros vivimos y nos movemos en contextos sociales y eclesiales y también podemos decir ministeriales con estas características. De ahí se hace imperiosa la necesidad de discernir nuestras prioridades como seguidores de Jesús. Siguiente lámina. Con el fin de hacer la siguiente conexión con nuestra situación actual, voy a estar usando a alguien llamado Byung-Chul Han. Han, por ahora vamos a llamarle. Nació en Corea en el 59 y la mayor parte de su formación académica y desempeño académico lo ha hecho en Alemania. Estudió filosofía, literatura, alemana y teología. Quiero hacer uso de las ideas de Han por las siguientes razones. Primeramente, las ideas y descripciones sociales y culturales de Han nos proveen de una radiografía de los motores y las motivaciones que mueven a nuestra sociedad presente y futura. Es decir, esto nos puede ayudar a ver dónde se mueve nuestra sociedad. Entonces, como seguidores de Jesús, nos puede ayudar para discernir nuestro caminar a nivel personal y comunitario. Al mismo tiempo, nos puede ayudar como líderes a discernir el curso y la orientación de nuestras congregaciones e instituciones. También Él nos provee de ideas y vocabularios que nos da un lenguaje y un marco referencial de las necesidades y motivaciones de las personas. Esto nos pudiera ayudar en el proceso de compartir con otros el mensaje de esperanza que encontramos en la fe y en el seguimiento de Jesús. También nos ofrece descripciones sociales y culturales que nos ayudan a caracterizar de alguna forma a la sociedad actual, presente y futura. En nuestro caso vamos a estar usando tres términos de HAM: sociedad de rendimiento, autoproducción e hiperactividad, porque creo que estos nos pueden ayudar y lo quiero asociar con el tema de espiritualidad. Las reflexiones que ustedes van a escuchar hoy de mí van y vienen ante todo de mi experiencia de mi caminar en lo que es la educación teológica y en el servicio en contextos eclesiales, iglesia a nivel local, pero también a veces internacional. Siguiente lámina. Quiero presentar tres desafíos. Desafío de la sociedad del rendimiento para nuestra espiritualidad, desafío de la autoproducción para nuestra espiritualidad y desafío de la hiperactividad para nuestra espiritualidad. En cada punto voy a estar dando una breve explicación en qué consiste el concepto de Han, luego voy a pasar a conectar y ofrecer algunos desafíos para nuestra vida espiritual, ya sea a nivel personal o comunitario. Ahora bien, ¿qué entiendo por espiritualidad o cómo voy a estar usando el término espiritualidad? Para mí la espiritualidad lo defino de esta forma. Consiste en que cada dimensión de nuestra vida sea orientada y guiada por el Espíritu de Jesús. Vayamos a desarrollar el primer punto. Siguiente lámina. Desafíos de la sociedad de rendimiento para nuestra espiritualidad. El primer desafío que encontramos para nuestra espiritualidad tiene que ver con el concepto de la sociedad de rendimiento. La sociedad de rendimiento básicamente consiste en el hecho de autoimponernos la necesidad de nunca parar y de siempre rendir más y más. Repito, sociedad de rendimiento asociamos con esta
tendencia a autoimponernos la necesidad de nunca parar y de siempre rendir más y más. Siguiente lámina. Quiero mostrar una definición de Han, cita directa, cito y leo. Han afirma, vivimos en una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad de poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. La coacción que proviene del poder hacer es ilimitada. Enfermedades como la depresión y el síndrome de Burnout son la expresión de una crisis profunda de la libertad. El sujeto de rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. Fin de la cita. Siguiente lámina, otra cita de Han para describir lo que él entiende por una sociedad de rendimiento. Siguiendo en la misma línea, Han afirma, ahora competimos por incrementar los rendimientos. La dominación adopta una forma inteligente y se expresa como una permanente exhortación a rendir más. Este es el término clave. Permanente exhortación a rendir más. Esta coacción sutil hacia el rendimiento es interpretada, él dice, desafortunadamente como un aumento de la libertad. Hoy nos explotamos por propia voluntad y con la creencia que nos estamos realizando. Nos entregamos al culto del yo, a la misa del yo, en la que todo el mundo es sacerdote de sí mismo. Fin de la cita. Siguiendo la descripción de Han, necesitamos reconocer que muchos de nosotros vivimos en contextos y sociedades en la que competimos por incrementar los rendimientos. Esa misma realidad podemos encontrar en contextos ministeriales y en modelos de liderazgo que cada día están buscando conquistar nuevos horizontes y rendir con nuevas y mayores metas. Y en donde estamos en un estado de una permanente exhortación a rendir más. En estos contextos y espacios vamos a necesitar fomentar prácticas espirituales y liturgias que apunten al contentamiento y que las mismas se fundamenten en la gracia de Dios. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. El mensaje de la gracia ante el rendimiento. Entonces, recordando que si nos movemos en contexto donde se vive bajo el mensaje del rendimiento y se promueve modelo de liderazgo de rendimiento, vamos a necesitar promover una vida espiritual guiada por el mensaje de la gracia de Dios. Y aquí voy a ir un poco más rápido. ¿Cuál es el origen y contexto del mensaje de la gracia de Dios? El mensaje de la gracia de Dios lo podemos ver desde la misma creación que vemos relatada desde los primeros capítulos del libro de Génesis. El mensaje de la gracia de Dios ha sido anunciado y experimentado de muchas formas y maneras y que vemos en los relatos del Antiguo Testamento. Este mensaje de la gracia se ha manifestado de manera más plena en la vida de Jesús. Como parte de su ministerio, Jesús invita a las personas a ser sus seguidores. La invitación de Jesús tiene un carácter voluntario y se enmarca en el contexto de la gracia. En la actualidad va a ser crucial recordarnos continuamente el carácter voluntario de nuestro seguimiento y de la naturaleza primordial de gracia de nuestras comunidades de fe. Después es importante recordar este nuevo yugo o el mensaje de la gracia. En cuanto al carácter y mensaje de la gracia en el seguimiento de Jesús, es particularmente importante notar las llamadas de Jesús que encontramos en Mateo 11, 25 al 30. Jesús en su primera llamada en el versículo 28 nos va a decir, vengan a mí. Acercarnos a Él va a ser la invitación, el acercarnos a Él con el fin de encontrar descanso de nuestras cargas. Pero ante todo, la segunda llamada es particularmente relevante para nuestro tema. Él dice, acepten mi yugo que les pongo.
A primera vista parece algo contradictorio lo que Jesús propone. Para encontrar descanso necesitamos aceptar el yugo y este yugo es un yugo diferente. En el versículo 27 se nos va a estar aclarando que el mensaje primordial de Dios lo hemos o lo tenemos y lo encontramos en la persona de Jesús. Es decir, el yugo del que se habla acá es abrazar este conocimiento de Dios que lo tenemos en y por medio de la vida y ministerio de Jesús. El yugo entonces es el conocimiento experiencial de un Dios de amor y misericordia. Jesús va a invitar en contraposición de los líderes religiosos que apuntaban a una sed, a una cuestión de leyes, a abrazar este yugo, el yugo que descansa en la misericordia de Dios. Entonces, Él va a estar invitándonos a una nueva forma de relacionamiento. Ahora bien, quiero que si siguiente lámina, dejando el yugo del rendimiento. A nivel personal y de liderazgo ministerial necesitamos reconocer que aún nuestras prácticas religiosas y espirituales pueden ser motivadas por una permanente exhortación a rendir más. Ejemplo, es decir, aún nuestras prácticas como devocionales, lecturas de la Biblia, ayudar al prójimo pueden ser motivadas y con el acento primario de rendir más. En otras palabras, tenemos la constante tentación de entrar en una competencia abierta o solapada en la que nos imponemos el rendir más y en donde el acento está en la cantidad. ¿Cuánto leíste? ¿Cuántas horas? Y a veces es eso el acento primario. En pocas palabras, aún nuestro servicio a Dios y en nombre de Dios puede ser tergiversado por nuestra necesidad excesiva de exhibición en el que buscamos recibir aplausos y reconocimiento. En este sentido, como seguidores de Jesús, necesitamos ser conscientes que muchas veces nosotros mismos nos ponemos y aceptamos llevar cargas muy pesadas, a veces por nuestros malos deseos o intereses egoístas. Otras veces podemos entrar en situaciones complicadas por nuestra codicia de tener más y ser más. Cuando uno se mueve con esta motivación, esto puede ser una gran carga o una carga muy pesada para uno mismo y para los otros. Y en muchas situaciones, en muchas ocasiones creamos situaciones y problemas cuando no nos dan lo que estamos esperando. Otro elemento importante a nivel personal y en mi experiencia de liderazgo, ya sea eclesial o educacional, es esto de santificar como cargas del Señor o cargas ministeriales, aquellas cargas que en realidad son motivadas y resultantes de nuestra propia competencia personal y ministerial por incrementar los rendimientos o dejar nuestro nombre en alto. A nivel personal y ministerial, necesitamos reconocer el peligro de muchas veces forzar y manipular el cumplimiento y la realización de ciertos proyectos ministeriales por el hecho de incrementar rendimiento o los rendimientos. Por último, en el contexto del liderazgo eclesial resulta ser una línea muy fina en el proceso de discernir entre nuestras tendencias al rendimiento y el llamado. Es decir, cómo divisamos, cómo dividimos cuando es yo quiero agrandar mi nombre o es realmente es un llamado. Entonces, es un desafío esto de la permanente exhortación a rendir más. Y a veces hasta ya hemos naturalizado y normalizado. En retiros juveniles o en consejería uno escucha a veces la importancia de dejar un legado. Sé siempre mejor que todos o donde en realidad es una cuestión solapada de rendir más. Entonces, y muchas veces esto nos lleva al agotamiento físico y ministerial. En este contexto, el yugo de la gracia de Dios, somos aceptados por gracia, es un mensaje de aliento y de frescura para nuestros corazones, para nuestras mentes. Después voy a dar otros ejemplos. Pasemos a la siguiente lámina. Desafíos. Siguiente lámina, por favor. Uno más, yo quiero, ya pasé al número 2. Desafíos
de la autoproducción para nuestra espiritualidad. El segundo desafío para nuestra espiritualidad es la autoproducción, que consiste básicamente en la permanente necesidad de hacer ruido para demostrar y hacer saber al resto que acá estoy presente. Repito, autoproducción, o sea, exhibirse constantemente, esta necesidad de hacer ruido de alguna forma, y ahora con las redes es muy fácil y es casi una obligación para demostrar acá estoy, sigo y estoy presente. Siguiente lámina para hacer una cita acá. Entonces ahí vamos a ver la autoproducción. La lámina acá. Sí. El verbo para la religión es escuchar, mientras que actuar es el verbo para la historia. En la escucha, en cuanto a inactividad, enmudece el yo, que es el sitio para las diferenciaciones y las demarcaciones de los límites. El yo que escucha se sumerge en el todo, en lo ilimitado. Sigue diciendo en la misma línea. En cambio, quien se produce, quien se exhibe, es incapaz de escuchar, de contemplar en una pasividad infantil. En la era de las permanentes autoproducciones, permanentes autoproducciones, autosignificación narcisista, la religión pierde su fundamento, pues que el desprenderse de una misma es una experiencia constitutiva de la experiencia religiosa. La autoproducción es más dañina que el ateísmo para la religión, quien se da muerte, cosa de un infinito. Siguiendo el análisis de Ham, podemos sugerir que en muchas de nuestras congregaciones e instituciones religiosas necesitamos intencionalmente crear espacios para escuchar. Escuchar, según Han, es la actitud religiosa por excelencia. Siguiente lámina. Sí. Entonces, y es interesante esto de escuchar. Entonces, el que está constantemente no escucha, entonces la invitación va a ser a escuchar. Y lo interesante es acá esta parte que la autoproducción, el exhibirse constantemente es más peligroso, es un elemento más peligroso y dañino para nosotros, porque constantemente estamos queriendo exhibir y no tenemos espacio para escuchar. ¿Cuál es el mensaje ante la autoproducción? Es el desprendimiento. Muchos de nosotros podemos reconocer que nos movemos en contextos laborales y ministeriales en donde el acento está en accionar, en hacer, y en donde existe una constante necesidad de autoproducción. En este proceso fácilmente podemos llegar a estar demasiado centrados en nuestras prioridades, proyectos y necesidades, y todo esto nos nubla de escuchar la voz del que dice y nos recuerda, mi yugo es suave y ligero. Desprenderse. El mensaje del yugo nos invita al desprendimiento. Es así que, siguiendo en el argumento anterior o de la sección anterior, tomar el yugo significa e involucra desprenderse del yugo anterior. ¿Cuál era el yugo anterior ante todo, de los fariseos y maestros de la ley? Era el seguimiento, ante todo, ritualístico, memorístico. Entonces, acá la invitación del nuevo yugo es abrazar, somos aceptados por gracia y misericordia de Dios. Este amor lo hemos visto manifestado en la vida y ministerio de Jesús. Entonces, este yugo, tal vez acá es importante, el yugo es lo que nos ayuda a llevar la carga. Pero el yugo es de la gracia de Dios. Si nos ponemos otro yugo, eso vamos a llevar cierta carga hasta cierta medida. Pero el yugo de la gracia de Dios es lo que nos va a permitir sentirnos aceptados por gracia y misericordia y no necesitar eh, el activismo, que va a ser un elemento importante que vamos a mencionar enseguida. ¿Sí? Entonces, la finalidad del desprendimiento o desprendernos es con el propósito de tener un espacio y tiempo para escuchar.
Escuchar, ¿qué cosa? Escuchar, pausar para escuchar la guía y la dirección del Espíritu Santo, escuchar nuestras propias necesidades y después escuchar la necesidad de la gente. Entonces, pausar. También vamos a necesitar escuchar para experimentar la gracia de Dios. Para algunos de nosotros va a ser significar tal vez disminuir o limitar intencionalmente nuestra participación en el constante proceso de activar. Eh, Qué importante va a ser también seguramente discernir esto de que a veces el mensaje evangélico de dejar el legado, a veces se dice, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo dejar legado? ¿A costo de tu salud? ¿A costo de tu relación con tu pareja? ¿A qué costo? Eh, y acá tal vez es importante recordar eso. Tal vez para algunos de nosotros va a ser dejar de ser el primero en todo. Y acá viene una canción del viejazo, dice, en el que fácilmente podemos olvidarnos de vivir y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, ¿verdad? Dejar de ser en todo el primero. Entonces el desprenderse o disminuir el ritmo de la vida de ministerio para muchos se complica porque muchos ministerios de liderazgo se asocian justamente con esto y la identidad es de hacer. Hay que producir en mi denominación en cuántos comités uno está, en cuántas asociaciones uno está, entonces en la cantidad de comités en la que pertenecemos, entonces es difícil a veces disminuir. Entonces, en este sentido va a ser crucial fundamentar mi valor, nuestro valor personal y ministerial en la gracia. No en cuántos miembros tiene tu seminario, cuántos miembros tiene tu iglesia, cuántas cosas, sino en la gracia y misericordia de Dios. Entonces, el yugo es de la gracia y la misericordia de Dios y esto nos permite ser libres de esta necesidad constante de aparecer, de auto exponernos, si valga la redundancia, sí. El hecho de escuchar entonces nos va a dar lo que decía, esta pasividad infantil para poder escuchar, escuchar el amor y la gracia de Dios que se manifiesta en nuestro día a día, en la vida de los otros y en el resto de la creación. Por último, el tercer desafío. Desafío de la hiperactividad para nuestra espiritualidad. Este va a ser el tercer desafío. La hiperactividad consiste en esta permanente necesidad, muy asociado también en de exhibirse, pero para poder exhibir necesitamos hacer cosas. Esto de hacer algo o el imponernos de que siempre debemos estar en la primera fila o siempre haciendo algo. Va a la cita directa. Em, y tiene que ver con, como ya dije, se asocia con el rendimiento y con la autoproducción. Perdiendo cada vez más la capacidad contemplativa, se debe a qué cosa? La creciente obligación de producir y comunicar dificulta la pausa contemplativa. La religión presupone una atención particular. Hoy el alma ya no ora. Hoy el alma se produce para exhibirse. Debido a su hiperactividad se le puede atribuir la responsabilidad por la pérdida de la experiencia religiosa. La crisis de la religión es una crisis de atención, atención en el sentido de no escuchar, es producir, producir, producir. Entonces, esa sería una dificultad. Entonces, ante el desafío de la creciente obligación de producir y comunicar y en contexto de hiperactividad, entonces tenemos que decir nuestra dificultad es el tema de atención. Entonces, vamos a necesitar que a nivel de nuestras congregaciones, nuestras familias, podamos fomentar prácticas espirituales y liturgias que nos ayuden a disminuir la velocidad del ritmo de la vida con el fin de prestar atención, escuchar. Eh, entonces, siguiente lámina. Entonces, quiero avanzar a este mensaje de reposo ante la hiperactividad. Entonces, reconociendo esta constante, seguramente en mayor o menor medida, esta necesidad de estar en el constante ajetreo de producir, de exhibirnos y de no poder pausar, necesitamos el mensaje de descanso,
o la obligación de descansar o decidir descansar. Y acá viene el tema, ante todo, del sábado o el Shabbat, que es un concepto muy importante. Y acá el Shabbat, ante todo, como eh, una algo activo, donde yo hago cosas, y ahí voy a mencionar algunas cositas que podemos hacer en cuanto al Shabbat. Entonces, tal vez lo primero que sería es, ahí mencioné, después ustedes ponen en el artículo también alguien llamada Marva Down, donde nos propone algunas cositas para aprovechar el sábado, no tanto el día, sino el concepto del sábado, que puede ser otro día también. La primera invitación, tal vez ante la hiperactividad, es cesar, parar, en donde es dejar de hacer las cosas. En este sentido va a ser clave el de dejar de producir, dejar de trabajar física o mentalmente. El de parar no necesariamente es descansar. El segundo elemento después de parar, cesar, es descansar. Repito, a veces uno para, pero su cabeza no descansa, está todavía pensando cosas. O a veces en mi caso, vengo a mi casa, pero sigo pensando en el trabajo, voy al trabajo y pienso otra cosa. Entonces, es parar y el segundo va a ser descansar. Entonces no es solamente dejar de producir, sino ir más allá al punto de descansar. A veces, esto no sé si ustedes tienen la práctica en Chile, pero en Paraguay, a veces para descansar puede ser tomar un poco más de siesta. Fin de semana, no sé si tienen siesta, pero el dormir un poco más o despertarse más temprano, más tarde, digo. Tiempo para descansar, cuerpo, alma. Después, un tercer elemento del sábado es celebrar. A veces parte, entonces no es solamente inactividad, sino hacer cosas, descansar más, dormir un poco más, pero celebrar también. Parte de la celebración puede ser hacer alguna comida especial, cantar, danzar y por último, el parte del sábado también es abrazar la voluntad de Dios. Parte del abrazar para algunos tal vez es reconectarnos con Dios. Para algunos de nosotros tal vez ser apagar el celular, ese día no prender el televisor, pero buscar formas de conectarnos con Dios, conectarnos tal vez con otras personas, conectarnos con amigos, pero es una forma de abrazar la voluntad de Dios y conectarnos en él. Entonces requiere cierta intencionalidad en ese sentido. También va a ser importante el de crear espacios. Eh, eh, no sé si tienen equipos de trabajo, pero parte de el sábado puede ser también decidir no producir. En el equipo de trabajo y a nivel de liderazgo, tal vez tener una reunión donde uno escuche y ora por unos por otros. O sea, si uno siempre está orientado a actividades, ¿por qué no hacemos una reunión de equipo de trabajo donde vamos a orar nomás hoy? No más digo así, pero es algo activo. ¿Por qué no salimos a caminar todos juntos? Es parte tal vez de crear espacio para disminuir la velocidad, el ritmo. También puede ser a nivel de liturgias eclesiales. ¿Por qué no creamos espacios para eh, lectura silenciosa, oración silenciosa o canciones que nos ayuden a conectarnos con Dios y no solamente de manera mecánica seguir, etcétera, etcétera? Déjeme cerrar con algunas ideas para la conclusión. Adelante para la parte de conclusión. Eh, Quiero mencionar algunas cositas, es decir, si nosotros nos reconocemos en alguno de estos elementos, yo en mi contexto por lo menos estos elementos están muy presentes. En Asunción, donde vivo en la capital y en el ambiente laboral, puedo ver muchas de estas cosas. Entonces necesitamos promover una espiritualidad de resistencia, espiritual de resistencia donde uno busque encontrar refugio en los brazos de este Dios amoroso. Entonces, primeramente, una espiritualidad de resistencia en el que se cura desde las heridas. No es alguien que nunca pasó, es justamente, es porque hay personas que estamos luchando con esto, el de querer siempre activarse, el primero en todo, el de producir, el dejar legado. Entonces, esta es una cita de Henry Nowen, es de una espiritualidad muy realista con los pies y con las heridas todavía abiertas. Es decir, hablemos de esto si es un tema de nuestro contexto. Segundo, promover
espacios donde se tengan encuentros, encuentros en el verdadero sentido con un interés genuino en la otra persona, como un medio para encontrar y crear sentido. Es interesante en esta época de las redes, se suele decir, estamos tan comunicados aparentemente, pero donde no existe un interés genuino y donde prima a veces los likes de cuántos amigos tiene uno cuantifica. Entonces, crear encuentros donde se disminuya, si en nuestro contexto está el mate, el tereré, donde uno pueda bajar la velocidad. Siguiente punto que es mi desarrollo, sí. Promover y cultivar en nuestras comunidades espacios intencionales de resistencia desde la esperanza. Para algunos esto va a ser seguramente el de buscar formas creativas, cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Uno dice, sí, yo tengo cuenta, tengo hijos, tengo que pagar, o sea, necesito producir cosas, pero ¿cómo no dejarme que esto me ciegue? Entonces, tal vez una creatividad profética también, imaginación profética, ¿qué significa? En el 20, 25, 26 ser un seguidor de Jesús en un contexto rural, en un contexto urbano, con todas estas tendencias. Eh, También promover una espiritualidad de resistencia con imaginación profética, sí, creo que eso ya mencioné, en donde tal vez para algunos de nosotros va a ser, nos apoyamos a parar, a descansar, a disminuir. Eh, Tal vez a otros va a ser el tema de celebrar, celebrar aún en medio de las tensiones y las situaciones difíciles. Entonces, em, la invitación entonces en un contexto de como seguidores de Jesús, abrazar este nuevo yugo. ¿Cuál es el nuevo yugo? Es el de la misericordia de Dios y con este yugo poder resistir lo que sería esta sociedad de rendimiento, el de autoproducción e hiperactividad. Entonces, yo llego hasta acá, abro tiempo para preguntas. Adelante. Muchas gracias, profesor Rafael, por esta exposición que nos ha hecho. Tenemos un par de preguntas acá en el chat que las vamos a ir compartiendo para que usted también pueda ir dando respuesta a estas preguntas que nos han compartido. Agradecemos obviamente a todos quienes nos han dejado sus preguntas. La primera tiene que ver con justamente la propuesta que usted realiza respecto a crear espacios de reposo, comunicación y esperanza, cómo esos espacios que usted propone se pueden hacer cargo también de la salud mental de los hermanos. ¿Ya? Principalmente lo preguntan por su formación como psicólogo. Testimonios en las congregaciones. Eso es un momento que tiene una doble función. No sé cómo es su experiencia eclesial, pero a veces somos muy rápidos en pedir oración, pero no somos muy rápidos en después crear espacios para agradecer cuando Dios contestó. Entonces, el hecho de pedir oración es una expresión de confianza en Dios y en la comunidad. Es decir, yo no necesito llevar de manera solitaria mis dificultades. Y ahí tal vez la palabra que hay que crear es espacio seguro. Y va a depender de una congregación a otro, el espacio seguro a veces si la congregación es grande no permitiría eso, pero a veces son los grupos caseros, grupos pequeños, donde eso sería un espacio de seguridad, donde yo puedo mostrarme tal cual como soy. Puedo mostrar, hermanos, estoy luchando ahora con pagar las cuotas de mi hijo, estoy con esto, necesito dos, tres trabajos, ¿cómo hago? Entonces eso puede ser también de salud mental en ese sentido, pero a nivel congregacional crear espacios para testimonios. Entonces, eso sería tal vez, hacer cargo también de la salud mental. Sí. Una segunda Comunica- pregunta, Sí, sí, dice acá, adelante. ¿cómo podríamos promover, un poco en la misma línea de Ujú. la anterior, cómo podríamos promover una espiritualidad genuina, alejada del activismo y del exceso de actividades eclesiales que terminan agotando a los servidores de la iglesia? Sí, sí. Em, Creo que una de las tareas principales es el de poder pausar y buscar purificar nuestras intenciones. Al poder pausar,
uno puede escuchar a Dios y escucharse a sí mismo. Yo todos los días manejo como 50 minutos para ir a mi trabajo, de ida y regreso. Em, en mi caso, eso es muy particular. Eso suele ser un momento terapéutico para mí. A veces escucho radio, pero a veces no escucho nada. A veces trato de escucharme. Pero solamente para darle algunos ejemplos en el sentido de necesitamos espacio para escucharnos. Eh, y una espiritualidad genuina es cuando yo me descubro a mí mismo, ¿por qué me meto en tantas actividades? ¿Cuál es el motor? Y mejor dicho, más que el motor, ¿cuál es el combustible que mueve a mi motor? Enfatizar esto. Si yo descubro y me descubro a mí mismo y en confianza puedo decir que en realidad, y usando términos psicológicos, es mi baja autoestima, el recibir aplauso, es el combustible que mueve mi motor, eso me va a llevar a accionar y a hacer ciertas cosas. Pero ese combustible, más temprano que tarde, me va a traer frustraciones. Cuando yo busqué, hice ciertas cosas para recibir aplausos, yo ya hice, ¿por qué lo que no me reconocen? Qué mal agradecidos que son, porque ahí yo estoy dando a demostrar que mi combustible era el recibir aplauso. Entonces, en ese sentido, una espiritualidad genuina va a comenzar en crear espacios seguros. Uno, dos, crear espacios donde está este libro que cité, El Sanador, eh, que está herido. O sea, yo me muestro con alguien que está luchando. Yo no me muestro como alguien sin nada, sino yo me muestro también luchando y tal vez hacerle entender si yo estoy luchando en esta área y yo te puedo ayudar en esta área. Tal vez vos me podés ayudar en otra dimensión. Es decir, mostrarse vulnerables. Entonces, tal vez la relación sería espiritualidad genuina es con el activismo, es decir, qué es lo que me motiva al activismo eclesial. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias profesor por sus respuestas que nos están aclarando varias ideas. Una tercera pregunta dice, tiene que ver un poco con esta diferenciación, al parecer que usted menciona entre la salud formativa, la salud formativa o la espiritual, ¿ya? Tal vez esta idea del silencio, del contemplar, de no causar tanto ruido, tiene que ver con la salud espiritual, tiene que ver con una salud más bien formativa. Sí, el, también reconocer en el sentido que uno puede estar en una multitud y sentirse solo. O sea, esa es una primera observación tal vez. Y uno, no es que porque yo estoy con muchas personas, yo me siento acompañado o acompañada. Por eso es interesante mover y tal vez analizarnos de qué combustible es lo que me mueve a nivel ministerial. Por eso mencionaba también esta línea sensible entre llamado, este es el llamado que Dios me ha puesto, esta es la visión que Dios me ha puesto. No sé si eso es común en su contexto, pero a veces son ambiciones muy personales. O sea, yo quiero dejar un legado y no hay problema con el legado. El problema nada más está a veces con a qué costo yo lo hago, a qué costo de mi familia, a qué costo de mi ministerio, a cuántas personas voy a pisar en el proceso, a cuánto de mi ultra, mi salud mental estoy haciendo eso. Silencio en el sentido, el, el silencio es activo. O sea, tendría que ser algo activo donde yo busco conectar cosas. Muchos de nosotros evitamos el silencio porque al hacer una pausa ahí vamos a encontrarnos con nosotros mismos, tal vez encontrar nuestras cuentas, nuestras deudas, encontrar nuestras debilidades, pero el poder pausar, o sea, el silencio es terapéutico. Pero también el silencio no es pasividad, es un silencio activo en el que yo busco conectarme. O sea, yo me callo. Cierro tal vez silencio en el sentido, no escucho música, pero es un silencio para conectarme. O sea, tiene que ser activo. Silencio no es ausencia de algo, sino es un silencio para conectarme. Conectarme con Dios, conectarme conmigo mismo, o si tengo pareja, callarme para escuchar al otro. Entonces, siempre el silencio es para escuchar quienes tenemos pareja, entonces eh, no sé si le ha pasado eso, dice, pero vos no me escuchás, luego vos estás mirando tu celular, pero en ese sentido el silencio es para poder escuchar.
nuestras voces, escuchar al otro, escuchar a Dios, escuchar la guía del Espíritu Santo. Eh, sí, y evitar ruido, ruido ahí por doquier. Entonces, cualquiera puede ser el ruido. Sí. Hernán, nuestro amigo Hernán nos pregunta también cuál es la mejor forma, según su experiencia, de sistematizar el trabajo tanto secular como ministerial para encontrar el espacio para escuchar y recuperar energía. Y eso varía de persona en persona. Hay personas que la presencia de los otros le carga la energía. Hay personas como yo que nos quita la energía. En mi caso, cuando tengo actividades sociales, yo necesito después retirarme para cargar mi energía. Entonces, uno necesita encontrar su camino en cómo se nutre, cómo fortalece sus áreas espirituales, cómo cultiva su espiritualidad. Uno necesita encontrar eso. Y lo que a mí me funciona no significa que a vos te va a funcionar. Y justamente eso es el escuchar. Entonces, al escuchar, uno escucha a sí mismo cómo es que uno puede estar fortaleciéndose. Por eso también mencioné esto de aún las prácticas espirituales. No es porque todo el mundo hace su devocional la mañana, pues puede ser que yo haga la mañana y no me fortalece nada. Entonces, yo necesito escucharme, escuchar qué es lo que me fortalece a mí. Puede ser que sea, en mi caso, es caminar, caminar nada más. O puede ser también tener una buena conversación a cierta hora con tu esposa. Eso puede ser que a vos te fortalezca. Entonces uno necesita encontrar ahí espacios para seguir creciendo. Entonces, más que sistematizar es seguramente escuchar. Y repito, el escuchar tiene que ver con lo anterior, escuchar, o sea, uno mismo y no hacer por hacer las cosas. Entonces, cuando yo puedo ser muy abierto en escuchar a Dios, esto a mí me fortalece escuchar a otros, conversar. Por eso el silencio no solamente es ausencia de todo, sino que es apertura a escuchar. A ver, y el tema de si uno ve el ministerio puede ser en el trabajo, sea cual fuera tu trabajo. Entonces uno cuando ve como una expresión de la misericordia de Dios que me ha dado los dones y yo tengo eso por gracia y misericordia de Dios, entonces yo puedo servir, sea cual fuera la profesión que estoy sirviendo, porque yo sé que ese es el yugo. El yugo es el conocimiento de la gracia de Dios y eso me va a poder ayudar a llevar las cargas en el ministerio, en el trabajo, yo tengo una hija adolescente, con la hija adolescente o lo que sea. Sí. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿de qué manera las comunidades cristianas pueden resignificar el reposo sabático y la invitación de Jesús al descanso de la cita que usted mencionó en Mateo 11 Sí. como prácticas teológicas de resistencia? Sí. Dice, Ese texto, sí, perdón, tenía un complemento, dice, evitando que se conviertan en un ideal moralizante sí. que culpabiliza a los creyentes. Ujú. Sí. El texto ofrece varios principios. La primera invitación justamente es acercarnos de Él. Y eso creo que es muy importante para nuestras comunidades de fe. El carácter voluntario de seguir a Jesús, no obligatorio. Cuando entendamos eso, nosotros no vamos a ni hacerle sentir mal al que no quiere venir. Yo tengo hijos, yo sé, pero a mí me va a doler muchísimo si ellos deciden. A mí me gustaría que vengan. Pero recordar un carácter voluntario. O sea, cuando nosotros entendamos primero el primer principio es vengan a mí. Jesús invita a suceder a nosotros constantemente a acercarnos. Entonces, la primera llamada es eso de acercarnos, la segunda es aceptar este yugo. El yugo de Jesús es un yugo diferente y justamente el yugo en el texto se contrapone con todo esto de los maestros de la ley y todo eso. Pero después una tercera llamada. ¿Me ayudan con la tercera llamada? Repito, primera llamada es acercarnos, segunda llamada a aceptar el yugo. La tercera llamada es aprendan de mí. En la tercera llamada se desprende, aprendan de mí y aprendan, nos invita a aprender dos cositas. Si aprendemos esas dos cositas, nos puede facilitar la vida personal, ministerial, laboral. Aprendan de mí que soy, ¿cómo es la frase? Humilde y manso de corazón.
Humilde nos lleva a los niños, actitud de aprender y manso de corazón, esta capacidad de tal vez no agrandar las dificultades, los problemas o resolver rápidamente. Entonces ahí hay varios principios que pudiéramos aprender de justamente esto que se menciona como, a ver, resignificar el reposo. El reposo en cuanto, no sé si decir diariamente, acercarnos al Señor, agarrar ese yugo, aprender día a día, manso y humilde de corazón. O sea, ese es un llamado diario, constante, y donde si somos de comunidad nos invitamos mutuamente, nos ayudamos mutuamente. Hermano, hermana, ¿cómo estamos en esto de aprender de ser manso y humilde? Y ahí vamos a fallar todos. Pero la oportunidad es justamente de comenzar otra vez, de acercarnos. Cuando hemos fallado en ser manso y humilde, ¿cuál es el paso? Volvamos al paso uno. Vengan a mí. Entonces ahí creo que se cierra el circuito. Entonces, uno, acercarnos, tomar el yugo, aprendan de mí. Cuando no estamos aprendiendo de Él, entonces volver al punto uno, acercarnos otra vez a Jesús. Creo que eso pudiera ser justamente esto de la lógica de rendimiento y la hiperactividad. Ahí creo que necesitamos ser muy conscientes que a veces hay denominaciones también. Yo pertenezco a una denominación que es la de los anabautistas. También en mi tradición de fe hay fuertes elementos de rendimiento y hiperactividad y autoproducción. Y creo que ahí necesitamos ser muy autocríticos. O pertenezco a una institución teológica también, donde necesitamos números, personas. Tengo una iglesia local también. Entonces, ahí siempre necesitamos actitud crítica seguramente y de acercarnos nuevamente a Jesús y hacer todo este proceso. Con libertad para volver a alguna de las preguntas si es que me salté o no soy muy claro. Eh, Justamente un poco en esto último nos quedan dos preguntas. Sí. La continuación tiene relación con Imaginación concepto profética, que o menciona ese es otro. imaginación profética. Sí, sí, sí. ¿Cómo llevarlo a la práctica o a qué se refiere Sí. prácticamente con eso? Sí, imaginación profética es justamente esta creatividad que los profetas del Antiguo Testamento tenían para comunicar el mensaje de Dios. Un pueblo que se creía ya conocer a Dios y conocía y tenía su texto y todo, creía conocer. Entonces, los profetas una y otra vez van a usar metáforas, ejemplos, pero siempre con la idea de comunicar este mensaje de amor y misericordia de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos la misma tarea. ¿Cómo comunicamos a nuestras congregaciones, a nuestro grupo de adolescentes, a nuestro grupo de jóvenes, este mensaje de amor y de misericordia en el lenguaje que ellos puedan entender? Déjenme decir que gracias a Claudia y el seminario que representan, eh, la ignorancia teológica es enorme. Quiero decir un poco más sobre esto. En los últimos años nosotros estamos recibiendo estudiantes muy jóvenes al seminario, pero a quienes hay que ayudarles a dimensionar qué significa gracia, qué significa pacto. Ellos, es decir, a veces ellos han escuchado de sus padres, han escuchado en la iglesia, pero no pueden dimensionar ni mínimamente qué significa. Entonces, ahí creo que necesitamos una imaginación profética, es decir, cómo comunicamos de manera fresca el amor, la misericordia, la obra salvadora de Jesús. ¿Qué significa vivir en el mundo sin ser del mundo? Ese es un desafío constante que necesitamos hacer. Eh, a eso se referiría imaginación propia. Más que una respuesta, es un desafío que tenemos nosotros. Acá en Paraguay tenemos ese desafío, no sé cómo será en Chile, pero esa es la idea de los que tenemos la oportunidad de predicar del púlpito. Es un desafío a nuestras congregaciones, cómo de manera fresca y en el lenguaje que ellos puedan entender, comunicar el mensaje eterno de Dios. Gracias, profesor. Por último,
La última pregunta es de Ariel y nos pregunta si como iglesia tendríamos que llegar al justo medio aristotélico entre activismo y quietismo. Si eso sería tal vez reflejo de una salud eclesial. No, a veces hay que ir a un extremo. En el sentido, si notamos que nuestra iglesia ha llegado a un activismo, tenemos que ayudar, o sea, no en el medio, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, ahí creo que justamente la imaginación profética es la que nos va a llamar y a desafiar justamente lo que hacían los profetas. Déjenme retroceder un poco ahí. La diferencia de rol en el Antiguo Testamento del profeta era en contraposición del sacerdotal, de la tarea sacerdotal. La tarea sacerdotal en el Antiguo Testamento es status quo, mantener. El profeta, entonces nosotros, muchos de nosotros los que estamos en el seminario, tenemos esa tendencia de perpetuar, así se ha hecho tanto. El profeta siempre va a estar viniendo a irrumpir desde adentro, irrumpir de manera fresca el mensaje de Dios. Entonces, el punto medio no necesariamente sería como una solución. Van a haber en ocasiones donde tal vez sí, pero la tarea profética en contraposición a veces es justamente esto de nosotros, mi denominación tiene 500 años. Entonces, en 500 años a veces uno tiende a perpetuar cosas. Pero tal vez ahí recordar también mi enfoque acá es la tercera dimensión, esta dimensión poética. Repito, en el Antiguo Testamento hay tres líneas fuertes. Está la sacerdotal, que era mantener el status quo, el profético que venía de vez en cuando a irrumpir este orden, pero está el poético que llamaba a la sabiduría en el andar diario, donde combinaba un poco estas dos funciones. Y ahí creo que si puedo seguir la línea en medio es tomar lo mejor de los dos y quiero darle el punto medio, es discernir qué sería de la parte de estructura que se puede mantener, pero también este carácter de, del elemento del Espíritu Santo que Él nos ayuda. Quiero hacer una pausita acá. En Juan, el Espíritu Santo tiene una doble función. Si ustedes se acuerdan, y a veces decimos, voy a ser breve acá, en Juan dice, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y se menciona dos funciones. Les hará recordar, pero después hay una función que necesitamos también resaltar, y les enseñará. Entonces, ¿qué nos va a hacer recordar? Lo que hemos aprendido. Pero hay una función muy importante del Espíritu Santo también, que es la de enseñar. Y parte del escuchar va a ser discernir lo que el Espíritu Santo nos guía a nuestra congregación, a nuestra denominación, a nuestro seminario. Entonces ahí necesitamos estar abiertos, abiertos a la guía del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos escuchar. Escuchar a nivel personal, comunal, pero a nivel también denominacional. Entonces, creo que disparé acá y allá en cuanto, primero dije que no necesariamente, pero también puede ser de la función poética de combinar un poco esas dos vertientes presentes en el Antiguo Testamento, sí. Muy bien, muchas gracias, profesor Rafael. Ahí hemos dado, creo, respuesta a prácticamente todas las preguntas que se han enviado. Eh, Agradecer también a todos los que se han conectado, han aceptado esta invitación, entendiendo un poco, ¿no es cierto?, también la relevancia de la temática que nos presentaba el profesor Rafael. Uno mismo a veces se hace preguntas, se cuestiona cosas, mientras usted exponía, profesor, perdón que me extienda un poco, en muchas veces líderes que hemos visto y conocido que a veces por descuidar su salud mental o por sobre a lo mejor cargarse, incluso optado por suicidios y otras cosas, y que son lamentables y que obviamente tienen que ver un poco con esto que usted nos planteaba, y creo que abrir la conversación es muy importante. Agradecer nuevamente a usted y otorgarle nuevamente la palabra, profesor, para palabras finales de cierre de este encuentro.
Sí, muy agradecido realmente por la oportunidad y atento a cooperar, ayudar en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, agradecer a todos y a todas por haberse conectado, a quienes son parte del Instituto Evangélico de Teología, darle las gracias por participar de esta clase, también a quienes se han unido de parte de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Dejamos a nuestro profesor Colombo también. No, agradecer a Rafael, muchas gracias por tu tiempo, por tu excelente tema. Creo que ha sido un enseñar muy práctico y pudiste aterrizar conceptos que hoy día son complejos, una realidad pastoral que necesitamos escuchar acá en Chile y creo que es un tema que va a bendecir a muchas personas. Nos bendijo a nosotros hoy y creo que va a bendecir a muchas personas, ¿cierto? Donde lo trates o donde lo compartas. Así que gracias por tu tiempo, tu cariño. Nos conocemos, como decía Rafael, hace muchos años y siempre ha tenido una tremenda disponibilidad para edificar el reino de Dios. Así que un abrazo para ti, para tu familia y reposo. Ahora hay que ir a reposar. Muchas gracias, bendiciones. Hay Muy que bien, cumplir, pues, un ¿verdad? Sí, abrazo. Dios practicarlo. les Muchas bendiga y como gracias. dijo acá nuestro profesor Colombo, creo que es un buen momento para ir a reposar y descansar. Que Dios les Gracias, bendiga, nos profe. Gracias, vemos la Gracias, profe. muchas próxima gracias. semana. Chao, chao, Bendiciones. chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Dios les noches, bendiga. Buenas bendiciones. noches.